Avui tenim per fer aquesta sessió la doctora Diana Ibarretxe, de l'Hospital Sant Joan de Reus, la cap de servei, la responsable de la unitat de lípids de Reus, i ella ens parlarà d'un tema que jo crec que és molt apassionant perquè és d'aquells que moltes vegades a les unitats de lípids no sabem massa bé com abordar-ho, què fer, que és allò que quan el colesterol no el tenim alt, sinó baix, les hipolipèmies. En general hi ha tota una sèrie de malalties d'aquestes que tots tenim alguna vegada a la consulta, però que el seu abordatge pot ser molt especial, poden ser de més o menys complexes, i jo crec que és un bon moment per fer un repàs d'aquesta patologia tan interessant i qui millor que la Diana per explicar-nos-ho. Diana, quan tu vulguis, endavant. Bon dia a tots. Gràcies per la vostra assistència en aquestes hores i gràcies, Cristina, per presentar-me. Com tu bé has dit, és tan poc prevalent que experts especs jo crec que tampoc hi ha gaires i també sempre a vegades dubtem de com ho hem de fer. Però farem un repàs i veiem. Vaig connectar la presentació, comparteixo. Es veu bé? Sí, Diana. Ok, doncs comencem. Repassarem les hipolipèmies i quan tenir els lípids baixos és una malaltia. Llavors, farem un repàs bastant pràctic i resumit perquè si no es perd una mica la perspectiva, no tinc cap conflicte per aquesta xerrada en concret. Y comienzo con un caso de un chico que llevamos en la unidad desde que llegó, que tenía 14 años, con una LDL de 13 miligramos por decilitro. Desde el punto de vista de la historia familiar, su madre tenía un colesterol total normal, el padre tenía un colesterol total de 151 con una LDL de 68, una ApoB de 62 y una hermana pues parecido al padre. En cuanto a antecedentes personales a destacar, solamente presentaba una dermatitis atópica y en la anamnesis dirigida explicaban un cuadro de esteatorrea ocasional con estreñimiento de larga evolución y cuadros de gastritis o dolor abdominal frecuente que en los años de la etapa infantil hacia adelante siempre se habían diagnosticado como de datos inespecíficos y nunca había llegado a tener un diagnóstico. Desde el punto de vista de la exploración, antropométricamente normal, con normopeso y presión arterial normal también. Y en su analítica destacaba unas transaminasas, en este caso normales, el colesterol total de 68, una LDL de 13 miligramos de decilitro, colesterol HDL normal, triglicéridos de 26 miligramos de decilitro, bajos también, y la ApoB por debajo de 20 miligramos de decilitro. Y vitaminas liposolubles, como pueden ver, también bajas. Si iniciamos con un repaso de lo que sería una hipolipidemia en sí, sería esta condición que caracteriza niveles anormalmente bajos de lípidos en sangre y agruparemos de dos maneras, en causas no genéticas y genéticas, donde evidentemente las no genéticas son las más frecuentes y dentro de las genéticas, que luego desengranaré, tendríamos las de primer grupo, que serían las más graves, donde constituye una disminución de la formación, con defectos en ApoB y eso implica tener síntomas tempranos y requerimiento de diagnóstico y tratamiento más precoz. Y en la clase 2, donde sería por un aumento de la eliminación y estos son un grupo más asintomático y con menor riesgo cardiovascular. Empezamos, por tanto, con las causas no genéticas, donde en lo que abordaríamos más en nuestro día a día, el estilo de vida es fundamental en cuanto a anamnesis, porque habrá que abordar si hay consumo de alcohol, si hay una dieta muy baja en grasas por algún motivo, causas de malnutrición, dietas veganas muy estrictas o vegetarianas, perdón. Puede haber también causas como enfermedades no transmisibles, en contexto de una insuficiencia renal aguda, una anemia, una caquexia en torno a un diagnóstico de cáncer, una pancreatitis crónica, el hipertiroidismo, como bien sabéis, puede cursar con hipocolesterolemia. En cuanto a enfermedades infecciosas, destacaría vigilar la hepatitis C y el VIH y luego hay causas pues, más minoritarias, más raras que también lo podrían causar y, como no, la medicación. Nosotros, siendo lipidólogos, obviamente utilizamos hipolipemiantes con el fin de reducir justamente las lipoproteínas siempre y cuando están requeridas para el manejo y control de la mayoría de nuestros pacientes. En cuanto al grupo de las genéticas,
Las causas más graves serían los defectos de formación, ¿no? Secreción de estas lipoproteínas ricas en ApoB, y distinguiríamos en principio 3, las que afectan en la MTTP, que cursarían la beta-lipoproteinemia, el defecto de ApoB, como hipobeta-lipoproteinemia, que podríamos tener la opción bialélica o monoalélica, y la afectación del SAR1B, que daría la enfermedad de retención de kilomicrones. Y en cuanto a los de aumento de eliminación, tendríamos los defectos de angiopoietina like 3, que daría la hipolipemia familiar combinada, forma bialélica o monoalélica, la pérdida de función de la PCSK9 y un aumento de la función del receptor de LDL, que también es muy rara. Siempre y cuando no encontremos una causa genética, tenemos una agrupación que los clasificamos como de causa poligénica. Sabemos que la genética ha aumentado mucho en estos últimos tiempos, pero bueno, sigue habiendo un gap, ¿no? Una falta de diagnóstico y muchas veces pues no tenemos el diagnóstico claro, aunque tengamos presente un fenotipo del paciente. Si empezamos a repasar las defectos de formación, recordad sobre todo que la A-beta-lipoproteinemia y la hipobeta-lipoproteinemia, sobre todo la bialélica, serían los más graves, los que tendrían sintomatología más grave y que por tanto son un reto para diagnosticar y por tanto abordar de forma eficaz en cuanto a terapia. Y empezamos con la beta-lipoproteinemia. Recordad que es un defecto en el gen de la MTTP, la proteína que transfiere los triglicéridos microsomales a nivel hepático e intestinal. Esto es el cromosoma 4 y a nivel hepático normalmente la MTTP tiene como función unirlos a nivel hepático los triglicéridos con la ApoB100 de forma que podamos conformar las VLDLs y a nivel intestinal la unión con la ApoB48 de forma que se formarían los kilomicrones. Bien, ante un defecto de este gen, si no tenemos la MTTP funcionante, tendremos un defecto, por tanto, una retención de estos triglicéridos tanto a nivel hepático como intestinal y no se formarán las Vs ni los kilomicrones. Recordar que es un trastorno autosómico recesivo, se conoce también como el síndrome de Basen-Corway y en principio esta pérdida de función suele ser una situación de gravedad. Se conocen más de 75 variantes del gen de la MTTP, pero solo hay descritas 50 familias afectadas en todo el mundo y evidentemente hay un porcentaje altísimo, 3 de cada 4 con consanguinidad familiar. La prevalencia es bajísima, menor de 1 por cada millón. Y bueno, recordad sobre todo lo que hemos comentado, impedirá la formación y secreción de las lipoproteínas que contienen ApoB, tanto a nivel hepático como intestinal. Comentamos la hipobeta-lipoproteinemia con defecto en el ApoB, que podemos tener estas dos formas, y recordar básicamente que la ApoB... Ay, disculpad, lo he dejado de ver. ¿Se ve la presentación? Sí, sí. Sí, Estás en sí. la Se me había ido a diapositiva. mí de la pantalla, no sé qué, algún botón habré tocado, disculpadme. Tiene como función estructurar este andamiaje para la integridad de las lipoproteínas, todas las lipoproteínas heterogénicas, excepto en las HDL, y es una función fundamental, tanto a nivel hepático a través de la ApoB100 y a nivel intestinal a través de la ApoB48. En este aspecto, recordaros que es un trastorno autosómico semidominante, que obtendremos variantes truncadas de ApoB, el cromosoma 2p24.1, el más frecuente es la ApoB100 truncada, y las dos formas, ¿no? La bialélica y monoalélica. La bialélica sería la más grave, pero fijaros también la prevalencia tan minoritaria de menor por 1 entre 1 millón, igual que la A-beta. Recordar que habrá disminución en la formación de estas lipoproteínas y también, por tanto, aumento de la eliminación. La gravedad, por tanto, es inversamente proporcional a la longitud del péptido que se sintetiza y cuanto más corto, más grave es el fenotipo. En el aspecto de las bialélicas, donde al tener, ¿no?, esa forma grave,
los síntomas serán mucho más graves también y es fundamental que el diagnóstico se haga lo más precoz para poder abordar de forma eficaz y prevenir así una disfunción multiorgánica. Las monoalélicas, al ser en una forma menor grave, pueden tener incluso ApoB y colesterol LDL normales o no tan bajos, suelen cursar de forma asintomática y a veces sí que puede haber algo de esteatosis hepática leve o una discreta hipertransaminasemia, pero no suelen ser clínicamente significativas. Y lo que sí es característico es que cursan con menor rigidez arterial y de forma impactante un 72% menor de enfermedad cardiovascular. Comentamos la tercera entidad, que es la enfermedad por retención de kilomicrones por el defecto genético del gen SAR1B, que sería responsable del cromosoma 5. Y en este aspecto, la idea principal que quiero con la que se queden es que esto influye en que no se conforman unas vesículas específicas que son las responsables de hacer el paso entre el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi, entre el kilomicrón y el kilomicrón, y por tanto no se forman estos kilomicrones, no salen, por tanto, forma sistémica y quedan retenidas, como bien dice el nombre de la entidad. Recordar que también es muy minoritaria, prevalencia muy baja, igual que las otras tres. Autosómica recesiva, también es muy rara, solo hay 55 casos descritos en la literatura y los heterocigotos pueden ser asintomáticos portadores. Al ser recesiva, tener solo un alelo no daría la enfermedad. Recordar que habrá ausencia de la lipoproteína ApoB48 y la clínica será similar, pero más que nada a nivel intestinal, no afectaría a nivel hepático. Si comentamos la clínica que engloba estas tres entidades, recordar que estará presente desde la infancia, variabilidad clínica, ¿no?, entre causas más graves o menos graves, como en nuestro caso tiene 14 años y él ha llegado a esa adolescencia, pero cursaría a nivel intestinal con diarrea, predominan mucho la esteatorrea, mala absorción de nutrientes, por tanto, y muy concretamente de vitaminas liposolubles, las de ADEC, y retraso en el crecimiento, por supuesto. Y a nivel hepático, hipertransaminasemia, esteatosis hepática, hepatomegalia y en un porcentaje bajo, por suerte, menos del 5%, pero podrían llegar a fibrosis y cirrosis. Esto no sucedería en la enfermedad por retención de kilomicrones. Desde el punto de vista sintomático, al tener este déficit de vitaminas liposolubles, son situaciones graves porque puede afectar a nivel neurológico, por el déficit de vitamina E, principalmente a nivel oftalmológico por déficit de vitamina A y E, cursando con ceguera en etapas muy tempranas, síntomas, ¿no?, musculoesqueléticos también por déficit de la vitamina D y, por supuesto, por defecto de la vitamina K, trastornos de hemólisis y sangrado. Dentro de las primeras dos formas, que son las que afectarían tanto a nivel hepático como intestinal, recordar que a nivel clínico, analítico, principalmente veremos la ausencia casi total del colesterol VLDL, LDL, kilomicrones, triglicéridos y ApoB. La mayoría del colesterol circulante estará en forma de colesterol HDL. Veremos niveles muy disminuidos de estas vitaminas liposolubles, por tanto, siempre digo que al menos cuando hay un colesterol bajo, de entrada un perfil hepático y de vitaminas liposolubles y de coagulación es lo mínimo que se nos tendría que ocurrir solicitar. Veremos un descenso importante de ácidos grasos esenciales también, ácido linoleico y alfa-linoleico, y muchas veces pueden cursar con hipotiroidismo, aunque la causa es desconocida, y acantocitosis. El diagnóstico diferencial, por tanto, será la secuenciación genética, donde encontraríamos o el gen MTTP o el ApoB. Pero recordar que la forma homocigota verdadera o la heterocigota compuesta será la grave y no habrá diferencias clínicas. En cuanto a la enfermedad por retención de kilomicrones, recordar también, ¿no?, desde el punto de vista genético estará el dato que nos dará el diagnóstico, pero analíticamente veremos un 50% menos de colesterol, LDL, y en este caso el HDL y triglicéridos serían normales. En este caso no cursa con acantocitosis y las complicaciones neurológicas y oftálmicas son más leves. Tampoco se conoce bien por qué puede cursar con hipercecaemia, pero sería una forma probablemente clínicamente no tan grave como las primeras dos. Desde el punto de vista del tratamiento, en el defecto de clase 1 que hemos comentado, hay que hacer un abordaje integral
desde distintos puntos de vista, pero es fundamental un equipo multidisciplinar, como podéis imaginar. Tenemos aspectos neurológicos, oftalmológicos, hepáticos, etcétera. Pues estos pacientes pueden llegar a entrar, según el síntoma que reconoce el paciente, por distintas especialidades y, por tanto, también es fundamental, una vez esté diagnosticado, conformar un equipo multidisciplinar para garantizar el seguimiento del paciente y un seguimiento estrecho en las formas más graves. Las formas más específicas de la terapia, pues fármacos no hay, es lo importante, dirigido me refiero, no hay nada que nos corrija el problema. Ya veremos si en un futuro la terapia génica nos podrá dar luz por aquí, pero esto a día de hoy no hay nada. Y fundamental, y por tanto también el equipo multidisciplinar, un dietista especializado será un eje, un pilar fundamental, porque se debe realizar una restricción de grasas muy severa y garantizar micronutrientes y ácidos grasos esenciales. Y por otro lado, la administración de las vitaminas liposolubles si están disminuidas analíticamente. Si comentamos los aspectos de la dieta y los suplementos, recordar que debe ser muy baja en grasas para aliviar los síntomas gastrointestinales. Cuando el paciente se adhiere mucho, además, sintomáticamente a nivel intestinal mejoran bastante rápido. Y recordar que tiene que haber un dietista con experiencia para poder guiar este aspecto. Serán recomendadas las fórmulas tipo MCT, que son triglicéridos de cadena media, y desde el punto de vista si son lactantes, la lactancia materna no está recomendada debido a su alto contenido en triglicéridos de cadena larga y se deberá de guiar pues con lactancia, perdón, que sea una leche de fórmula que sea con pocas grasas y aumentar según tolerancia. Las formas de grasas totales al día se calculan en un 5 o 10%, que son muy pocas, es muy difícil, y se puede aumentar un poco según la tolerancia hasta un máximo de 10-15% porcentaje total. Se calcula también entre un 2 y un 4% de ácidos grasos esenciales y se puede valorar la suplementación con EPA o DHA entre 1 y 3 gramos al día, pero esto se debe de valorar según el abordaje que se decida. Y desde el punto de vista de las vitaminas liposolubles, si encontramos defectos o que estén los valores disminuidos, esto es lo que a día de hoy está más o menos recomendado. La vitamina A, su dosis de recomendación sería entre 100 o 400 unidades por kilo día y además se puede monitorizar solicitando la vitamina A plasmática. La vitamina D también tiene su recomendación entre 800 y 1200 unidades al día. También fácilmente se puede medir con un 25-hidroxivitamina B. La vitamina E también se recomienda entre 100 y 300 unidades por kilo día, pero recordar que aunque pedimos la vitamina E plasmática, no es tan precisa porque puede variar por bastantes aspectos. Y entonces muchas veces es orientativa, pero si está disminuida sí que estaría recomendado al menos dar auxina, que es la fórmula comercial más reconocida de vitamina E. Y de la vitamina K, si estuviera disminuida, entre 5 y 35 miligramos a la semana y controlarlo con INR. También se puede pedir la vitamina K1. Recordad también que a veces cuando la vitamina K está un poco baja, pero tenemos plaquetas normales y coagulación normal, existe alguna pequeña controversia en la literatura de la necesidad de suplementar. Todo variará según la gravedad del caso que tengamos delante. Y la evolución oftalmológica y neurológica permitirá evaluar la eficacia del tratamiento. En cuanto al seguimiento, está recomendado hacer controles de crecimiento con peso, talla y percentil, más sobre todo en edad pediátrica, con control bianual o anual. Neurológicamente, a partir de los 10 años, se debe de revisar los nervios craneales, la sensibilidad al movimiento, los reflejos osteotendinosos y la propiocepción, también con control bianual o anual. Oftalmológico también a partir de los 10, con un fondo de ojo suficiente de forma anual. Desde el punto de vista gastrointestinal, si vemos distensión abdominal, vigilar hepatomegalia o ictericia, también dependiendo de cómo estemos, control bianual o anual. Análisis de sangre, básicamente pediremos perfil lipídico completo con las lipoproteínas, con ApoB-ApoA, la albúmina para valorar otros aspectos también de malnutrición, perfil hepático completo con bilirrubina, las vitaminas liposolubles, como hemos comentado, y incluir INR, y aparte folato, B12, ferritina y calcio y función renal con recuento de reticulocitos y, como no, la TSH, porque puede haber estos trastornos, se debe de monitorizar. Al inicio
Esto varía un poco según, yo creo que entre 2 años, o sea, 2 veces al año o 1 vez al año, dependiendo el estado del paciente. Y la vitamina E nosotros sí que la pedimos, aunque recordad que el valor no es muy variable, pero si está disminuido habría que suplementarlo y si no tenemos el valor no sabemos si lo debemos hacer o no. Es un poco contradicción de la literatura. Y otros aspectos a tener en cuenta también a partir de los 10 años de edad, hacer una ecografía abdominal con elastografía y FIB4, densitometría ósea, ecocardiografía básicamente, y aparte se pueden valorar según el estado neurológico, pero aquí el neurólogo entraría también a opinar, electromiografía o electroretinografía por parte de oftalmología. Aquí está recomendado al diagnóstico y luego cada 3 años según evolución clínica, pero insisto, esto dependiendo de cada caso. Si comentamos ya que estos son casos bastante naturales, ¿no?, que nos darán un estado más de salud que de enfermedad, serían los de aumento de la eliminación, y recordar que serán asintomáticos y que no precisarán tratamiento. Encontraremos la hipolipidemia familiar combinada por defecto de la pérdida de función de la angiopoietina ley 3. También podemos tener la forma bialélica y monalélica, la pérdida de función de PCSK9 y el aumento de la función del receptor LDL. Todas estas condiciones aumentan la eliminación. Comentamos la hipolipemia familiar combinada, recordar que el déficit en la situación normal, la angiopoietina ley 3 actúa inhibiendo la lipasa hepática hacia el HDL y la lipoproteína lipasa en toda la vía metabólica de las lipoproteínas, y por tanto si tenemos un déficit importante lo que tendremos es una pérdida de función que nos inducirá a tener un colesterol bajo en todo el perfil, ¿de acuerdo? Recordar que es semidominante y que puede haber la forma monoalélica, es la más común y bastante benigna, es bastante prevalente, 1 de cada 300, y suelen cursar con hipolipoproteinemias leves. Las formas bialélicas ya son mucho más minoritarias, igual que las otras formas, y en este caso la ausencia completa conllevaría pues, una pérdida importante de todo el panel de lipoproteico. Y también pueden cursar con aumento de la sensibilidad a la insulina. En este caso veremos, por tanto, un aumento del catabolismo lipoproteico de kilomicrones y VLDLs y un aumento de eliminación de remanentes circulantes. Pero recordar que serán asintomáticos y que el dato más destacable será la mucha menor prevalencia de eventos cardiovasculares. Recordar que eran prácticamente una disminución de un 75% y que por tanto no debemos hacer nada. Lo mismo con los de pérdida de función de PCSK9. Esta proteína todos lo conocéis bien por ser una diana terapéutica también, y tener una pérdida de función de forma genética influye en tener, por tanto, menos colesterol, pero que igual que en el otro aspecto, aunque podamos tener la forma monoalélica, que es bastante más prevalente que la bialélica, cursarán con menor perfil lipoproteico, sobre todo relacionado con el colesterol LDL y la ApoB y el colesterol total. Asintomáticos también, estos todavía con menor riesgo cardiovascular, menos de un 88% respecto a población que no tiene este defecto, y también cursarían con menos enfermedad hepática y menor. En principio no están descritos casos con afectación a este nivel. Y si volvemos ya al caso para ir finalizando, en nuestro caso el estudio genético salió una variante patogénica en heterocigosis del gen MTTP, que no era patogénica, y una mutación de pérdida de función de PCSK9, en concreto el L10A53V. Se le realizó una ecografía de abdomen donde cursaba con una leve estatosis hepática, pero en la ecografía de control posterior se veía normal, y en su evolución él sigue con Ls de les bajas entre 5 a 35, transaminasas siempre en rango normal, vitaminas liposolubles en rango normal. En algunos casos hemos visto la vitamina E un poco baja y lo hemos suplementado, pero insisto que en este caso no habría tampoco datos para hacerlo o no hacerlo. Y ya para concluir, las hipolipidemias son un grupo de enfermedades poco frecuentes caracterizadas por niveles anormalmente bajos de lípidos. Las características clínicas, la severidad del pronóstico varían según el defecto genético subyacente y la expresión de la proteína implicada. Las hipolipidemias de clase 1, betalipoproteinemia, hipobetalipopproteinemia bialélica y la enfermedad por retención de kilomicrones, caracterizadas por la ausencia completa de estas lipoproteínas,
presentan los fenotipos más graves con síntomas derivados del déficit de vitaminas liposolubles del grupo A y enfermedad hepática. Debido a su escasa prevalencia, la sospecha clínica es baja, el diagnóstico y tratamiento precoz serán claves para prevenir las complicaciones futuras y mejorar las que ya existen. No existen ensayos aleatorizados que aporten evidencia acerca de la monitorización, tratamiento y manejo a largo plazo de estos pacientes, y las recomendaciones terapéuticas actuales se basan en la experiencia clínica de expertos y en los casos clínicos publicados. Los pacientes con hipolipidemias de clase 2, en este caso el déficit de PCSK9, de angiopoietina like 3 y de ganancia de función del receptor LDL, suelen ser asintomáticos y presentan una menor prevalencia de enfermedad cardiovascular. Muchísimas gracias por vuestra atención. Molt bé, doncs moltes gràcies, Diana. Molt interessant. La veritat és que aquests casos sempre ens donen molt que pensar a totes les unitats de lípids. Suposo que, com que la valotologia d'aquest noi no era via al·lèlica, estudis genètics en els pares i de més no els heu fet, o sí que heu fet estudis germans o de més, i val la pena l'estudi familiar? Sí que vam estudiar la família, però que era un dels primers casos que teníem així com a fenotípicament més que cridava l'atenció, i llavors sí que vam fer, però en realitat, si tu tens un monoal·lèlic, ni que trobis que siguin portadors tenint en compte l'evolució, en principi. Sempre és important, jo crec que els estudis de segregació familiar donen molta informació, els genetistes sempre ho diuen, i ja que són tan minoritaris no és que incrementi molt el cost sanitari. Llavors, en aquests casos, jo crec que sí mereix la pena per saber i tindre més pes genètic en aquests casos. Però no canviaria tant la pràctica clínica, per dir-ho així. Però la segregació familiar sempre serà clau en aquests casos, i més quan són minoritàries. Molt bé. Si algú vol fer una pregunta, us deixaran el micro obert. Lluís, endavant. Teòricament has de poder obrir el micro. Segueixes amb el micro tancat. Ara. Voldria felicitar-te per la presentació i dos informacions que potser poden ser d'interès. És a dir, quan es decideix que un pacient té colesterol baix i que ha d'entrar en la consideració d'investigació clínica? És a dir, a què li diem hipocolesterolèmia amb suficient entitat com per ficar-nos en aquest estudi? I després, a la bateria diagnòstica genètica, hi ha un nombre determinat de gens que es miren sempre o has de demanar un per un segons la sospita clínica? Com s'organitza això? La segona la tinc més clara, la primera no la tinc tan clara. Si parlo de la meva experiència i de lo que jo he après, jo diria que un valor baix de colesterol LDL, per exemple, per sota de 70 ja t'ha de cridar l'atenció. No sé si jo desconec si ha descrit algú oficial, si no m'ho corregeixes, però jo crec que un valor natural amb una LDL ja per sota de 70, com a poc, ja no és algo habitual, si hem de posar un punt de tall. I triglicèrids per sota de 70 segurament també, més o menys. I genèticament, jo crec que com bé he intentat explicar, simptomàticament les formes més greus poden ser molt similars, és clau demanar tot el panell de tots els gens. És a dir, s'hauria de demanar la MTTP, la de ApoB, el SARO-B, i si es pot afegir la resta també. Entenc que si simptomàticament és més crític, almenys començar per uns, depèn també del que cada hospital es deixi. I també d'un altre cas que hem tingut, que al final sembla poligènic perquè no s'ha trobat, també ens van recomanar fer un estadi, genèticament no es va trobar, i després fer un estadi més extès de les Epstein-Barr variants aquestes, que a vegades també es poden trobar ja algun polimorfisme per aquí. Llavors jo entenc que sí que estaria indicat demanar com a poc les formes greus, si es pot, i ampliar en funció del que es pugui. Gràcies, molt. Emilio, tens la paraula, si vols. Pots desactivar el micro. Gracias, Diana, por resumirnos también este tema. Nosotros hemos tenido varios pacientes y
Y aparte un poco de cuándo estudiar, que aquí posiblemente, como decías antes, también nos guiamos por los percentiles, ¿no? Igual que pues decimos que 190 probablemente corresponde a un percentil 95. Dentro de las definiciones creo que hay percentil por debajo del 5% y algunas por debajo del 3%, un poco para esto. Pero bueno, mi pregunta son dos, por si tú o vosotros históricamente tenéis experiencia, otros grupos, y vienen más relacionadas con tema de consejo genético, siendo extremadamente raras e hipotéticamente asociándose las formas homocigotas con algunas formas clínicas más graves. Hemos tenido un hombre y una mujer. ¿Hay que hacer o se recomienda o habéis hecho estudio de la pareja en caso de querer un embarazo? ¿Valdría solo un estudio, un perfil clínico para establecer si potencialmente hay una sospecha? ¿Qué piensas de este tema? Mira, justamente nuestros casos han sido bastante menores y ninguno, son 5 o 6 casos que tenemos, ninguno grave, por suerte, o sea, que todas son de las formas leves o poligénicas. Yo creo que un perfil lipídico, como bien has dicho, si los percentiles cantan, nos puede ayudar de entrada, al menos si es un perfil lipídico estrictamente normal, sería muy improbable que haya alguna cosa. Y sí que lo recomendaría hacer en un caso bialélico seguro, al menos depende con quién te juntes, que tenga un perfil lipídico. Ahora, si le saliera aquello no normal, pero un poco bajo, pues quizá ante la duda, en este caso sí que le plantearía hacerse el genético al hombre o a la mujer con la que se quisiera juntar. Pero yo entiendo que una analítica nos puede aclarar bastante la duda. No sé si estáis de acuerdo, ¿no? Sí, probablemente con esto siendo tan raro sea suficiente. Y luego en cuanto al abordaje dietético-nutricional, ¿cómo, en este caso clínico concreto, cómo de exitoso es una recomendación? Si en este caso le hicisteis con tanta limitación de grasas al estilo el síndrome de quilomicronemia familiar casi, ¿no? Incluso menor. Sí, evidentemente no os adhiere tanto, pero como tampoco es una forma grave, pues lo lleva bien, pero sí que ha disminuido, o sea, es decir, igual ha reducido un 50% de su dieta, más o menos, hemos calculado, pero eso es suficiente, ya no tiene diarrea ni estatorrea al menos, que lo que tenía sintomáticamente, y también la mínima estatosis que había en el estudio inicial se ha normalizado. Entonces, pues viendo un poco la evolución, en este caso creemos que a donde ha llegado para él es suficiente. O sea que la respuesta clínica en cuanto a diarrea, esteatorrea, se notó rápido al hacer la 2 restricción, semanas. ¿sí? Sí, sí. Ujú. Sí, y de hecho es algo que te induciría rápido a sospechar de que haya hecho una transgresión, etcétera, porque te lo cuentan. Bueno, es que justo he tenido un cumple, me he pasado y he tenido diarrea, pero ya sabía que era de eso, ya me he vuelto a cuidar y estoy bien. Te lo van diciendo. De alguna forma aprenden como todos estos minoritarios, ¿no? Igual que la quilomicronemia, como tú bien has dicho. Sí, muchos de ellos, bueno, los pacientes se autoajustan porque si no se adhieren, como tienen más síntomas, al final tampoco los quieren tener, se autoajustan la dieta sabiendo que si no esto les va a sentar mal. Gracias, Dayana. Pero es un proceso, ¿eh? O sea, esto de aprender a comer así no se adquiere con un día. Nosotros, por suerte, todos en La Chula conocéis a Celia y ella trabaja mucho con este perfil de pacientes y son muchas visitas, ir enseñando, ir educando, que vayan aprendiendo cómo calcular. Es un proceso de aprendizaje también. Si son niños, también hay que explicar, ¿no? a los que vayan a cocinar en casa y bueno, y adaptar dieta a nivel familiar. Gracias. Molt bé. Doncs si no hi ha més preguntes, moltes gràcies a tothom. Recordar-vos que la sessió del mes de desembre per qüestions del Nadal no serà l'últim dijous de mes, serà el 18 de desembre, que ens la farà precisament el doctor Emilio Ortega. I moltes gràcies, Dayana, per la xerrada. Ha estat molt interessant. Ens veiem aviat amb tots plegats. Adéu-siau. Gràcies a vosaltres, un plaer.
Adéu, gràcies.